Recomendaciones del caso, ¿ya? Por favor, para los que no están muy al tanto de los webinars, mantener sus micrófonos en silencio para que así no malograr la calidad de la conversación que vamos a tener con Juan Germán. Las preguntas las hacemos vía chat, en forma abierta, las consultas me las hacen en privado. Si tienen algún problema de audio, las recomendaciones del caso es obviamente tener una buena internet, un wifi o internet. Y si ya nos ha pasado que no, si no tienen audio, salgan de nuevo, salgan del Zoom y ingresen de nuevo. Ya eso está ocurriendo bastante. Nada, Juan Germán es un amigo ya desde que entré yo al link y es un gusto tenerlo aquí a la distancia y en casa después de todos los viajes que tenemos compartiendo las buenas prácticas del link. Los dejo con Juan Germán. Por favor, sus micrófonos en silencio y las consultas por vía chat. Bienvenido, Juan Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿no? Dame un minuto. A ver. Se llega a ver el cambio de pantalla, ¿no? Sí. Sí se ¿Ya? escucha, sí se ve y se escucha. Ah, perfecto. Entonces, empecemos y vamos viendo cómo nos va. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo en sus casas. Ya son las 8 de la noche, ya todos estamos. Bueno, si están acá en Perú, ya estamos todos en nuestras casas, en orden y en la movilidad, por el tema de la cuarentena, para tratar de que esto se mitigue, este virus que está acechando en este momento a varios países o a todo el mundo. Entonces, un poco para utilizar el tiempo que estamos en la casa, bueno, después de todas las otras cosas que tenemos que hacer, las otras obligaciones, estamos teniendo estas charlas, estas exposiciones sobre diferentes temas, abocados todos al tema de la filosofía Lean Construction. O sea, en algún momento pueden haber hablado, pueden haber escuchado sobre el Lean Production, sobre la producción que se gestó en Toyota y cómo fue cambiando, fue adquiriéndose por el resto de industrias y también por el tema de construcción en su momento. Y esta presentación trata un poco de esto, trata un poco de entender lo que es la filosofía de Lean. Han podido ver el tema de la importancia de los procesos colaborativos, han podido ver un poco de las implementaciones o los procesos de implementación o de realización de planes confiables o elaboración de planes confiables. Y así en estas semanas, si es que seguimos haciendo estas charlas y también en base a lo que pueden haber escuchado en algunas otras ponencias o en algún paper, ir teniendo un poco más de información sobre lo que realmente es Lean. Entonces, esta ponencia lo que trata es, a manera de ejemplos de lo que en su momento he ido viendo en el rubro de construcción, en el rubro inmobiliario, en el rubro de consultoría, cómo los principios de lo que es una filosofía y de lo que en sí es la filosofía Lean Construction he podido ver. Era de que con estas analogías se puede entender que muchas de las cosas que todos estamos haciendo tienen que ver con Lean Construction. Lean es un nombre de una filosofía de buenas prácticas en varios sentidos, de respeto a las personas, abocarse hacia el cliente, darle mayor valor, reducir pérdidas. Muchos hacemos bastantes de estas cosas, no necesariamente con el mismo nombre, pero es bueno que con estas analogías podamos hacer ese match entre las buenas prácticas que podamos estar teniendo y lo que realmente representa la filosofía Lean. Y lo que representa también un proceso de entrar a ejecutar, entrar a hacer, entrar a pensar de esta manera. Entonces, de esto se trata la presentación. Esto es una breve introducción. Entonces, esta presentación prácticamente he tomado como base lo que estuvimos hace poco en Nicaragua. Y
y todo partía de esta premisa inicial. O sea, para contarles la historia, o este Lean Journey, partía de lo primero que fue esta jornada, que fue la elección de la carrera de Ingeniería Civil. O sea, para mí es un hito muy importante y relevante y que marca en sí el camino que he tomado y por qué estoy parado, por qué estoy en este momento frente a ustedes conversando un poco de la experiencia sobre el Lean Construction. Entonces esto fue más o menos hace 25 años y en ese momento de decisión, uno tiene 16 años en promedio y tiene que ver qué cosa estudiar. Entonces, el recuerdo personal que les comparto a todos es que en ese momento, o durante toda mi infancia, yo quise ser un inventor. O sea, suena anecdótico, pero sí, muchos de nosotros podrían haber tenido ese sueño de ser inventor, los que han estudiado ingeniería, todos aquellos que desarmaban las cosas y volvían a rearmar. Bueno, yo desarmaba todo y volvía a armar todo lo que había en mi casa, ya sea mecánico o electrónico, no tenía ningún problema. Entonces, ese era el driver de mi infancia, desarmar todo, investigar todo, armar y construir cosas. Entonces, en una primera instancia, un taller de mecánica era un paraíso lleno de tesoros. Cada vez que iba a reparar el auto con mi papá, me llevaba alguna pieza a la casa y le iba acumulando. El juego de Lego, como para muchos de ustedes, también era el mejor juego que podía haber, pese a lo básico que eran las cosas en los años 80 y 90, a principios de los 90, era un juego genial. Entonces, en este afán de inventar, o sea, durante todos los años de primaria, secundaria, o sea, un montón de ideas iban dando. Entonces, cuando todo eso tuvo que decantar en una elección, y después de muchas conversaciones con adultos que tuve en ese momento, encontré que la ingeniería civil era un camino que me podría ayudar a hacer lo que me gustaba hacer, que era crear cosas. Debido a las definiciones que me daban de la ingeniería civil, era un buen lugar, un buen sitio como para poder hacer ese tipo de creaciones. Entonces, también es bueno hacer esta aclaración, que esta presentación, o lo que en esta presentación les comento, es producto del aporte de muchas personas inconformes, tanto de acá de Perú como del extranjero, que han llevado al punto en el que estamos en este momento. Hay mucho todavía por hacer, pero gracias a todos ellos estamos en el momento en que estamos aquí en el tema de la construcción y de gestión de proyectos. Entonces, esto es una presentación también con un agradecimiento a todas estas personas que han empujado las cosas a como están en este momento. Entonces, para entender este Lean Journey, o sea, hay que entender cómo se van a ir entendiendo, cómo se van a ir conectando estas vivencias en el entendimiento de la filosofía, en entender cómo es cómo se define construction. Entonces, es un autoanálisis, es bueno que se haga un autoanálisis, es una de las recomendaciones finales, es entender las situaciones, analizar las situaciones y cómo estas, en el caso del Lean, cómo se van engranando con las premisas o los valores que explica Lean Construction. Entonces, a resumidas cuentas, Lean es un modo coherente de actuar. Es una manera muy enfocada en la comunidad, en las personas, en el cliente, en hacer las cosas mejor. Entonces, este relato va a ser una serie de 6 historias que les voy a comentar, y en cada una de estas historias voy a ir recalcándoles unos puntos claves que representan lo que es la filosofía Lean Construction. Entonces, en cada uno de estos puntos ustedes van a poder entender y van a poder extrapolar también a lo que van viviendo ustedes, o lo que a las experiencias que van teniendo ustedes. O sea, las mías no son de nada extraordinarias. Sí, siempre procuro de sacar lo mejor en cada una de las experiencias y hacer como un resumen de las situaciones para poder entenderlas para un futuro. Entonces, empezamos esto con un desafío en el camino,
al final de la carrera de ingeniería civil, después de haber tomado esta decisión de que esta era la carrera que iba a seguir, tuve un seminario en la universidad con este señor Virgilio Guío, que ya falleció, un ingeniero civil brillante, que llegaba a la universidad a hacer una charla de gestión de construcción. Entonces, lo primero que hizo cuando entró a la sala, dijo, quiero decirles que todo lo que les han enseñado en sus cursos de planificación no sirve. O sea, ese es a su manera, muy ácida y muy directa, nos dijo que lo que habíamos estado estudiando hace no muchos ciclos no tenía una aplicación y más bien generaba que las cosas no se den adecuadamente. Entonces, eso fue un choque a lo que realmente, o lo que recién habías aprendido, y te hacía preguntar, oye, realmente entonces, ¿qué es lo que he aprendido y qué es lo que quiero hacer con el conocimiento que me han dado? En ese momento también nos presentó un trabajo que está en proceso de unos alumnos que están haciendo una tesis en la Universidad Católica sobre mediciones de productividad, porque la mejor manera de querer mejorar algo es medirlo, es entender en qué estado estás para poder saber a qué deberías atacar y qué deberías mejorar. Entonces hicieron una tesis en la cual se veían la productividad en obras de Lima Metropolitana y nos mostró estos valores y al principio no los entendíamos mucho, qué significa este tiempo productivo, tiempo contributorio, tiempo no contributorio, y nos comenzaba a explicar que realmente el tiempo productivo es el que transforma, el que hace el producto, el entregable. El contributivo es el que ayuda a este trabajo productivo y el no contributorio es el que no ayuda, más bien es el que debería reducirse y en algunos casos eliminarse. Y lo que salían en esta estadística era que casi estaban a un tercio cada uno, tiempo productivo, tiempo contributorio, tiempo no contributorio, estaban a un tercio de cada uno. Y cuando lo tratas de llevar a algo más entendible, ¿qué significa un tercio? Imaginándonos que una construcción o un proyecto o una obra sean 3 personas, una de ellas está trabajando de manera productiva, haciendo un trabajo que transforma la materia prima, otra la está ayudando a hacer esa transformación, y hay una tercera que no está haciendo nada. Hay una tercera que no hace nada que aporte o genere valor, y más bien se les sigue pagando o se sigue teniendo una remuneración. Entonces estamos viendo que la construcción es una industria poco eficiente. Entonces, esto nos lo presentó al momento en que nosotros estábamos en el último o en el penúltimo ciclo. Entonces, fue un driver para entender hacia dónde quería ir en este proceso de aplicación ya de la ingeniería civil al terminar la universidad. Luego este libro salió publicado de manera póstuma, falleció en el 2001, según me acuerdo, y dedicaba el libro a las personas de espíritu joven e impoluto, a los que por su corta edad o por sus convicciones nunca se van a dejar llevar por aquellas que piensan que el Perú no puede cambiar. Entonces, era una introducción muy potente, una persona con un empuje muy fuerte de querer hacer las cosas mejor. Entonces fue algo que llamó mucho mi atención y que me llevó por el camino de la aplicación y el entendimiento de lo que es la filosofía de Lean Construction. Entonces, en este camino que inicia con esta primera etapa, esta primera experiencia en una empresa constructora, conociendo y aplicando las herramientas. O sea, esta fue solo una charla introductoria con Virgilio. Luego de eso continuaron las clases normales de los cursos que teníamos en los últimos ciclos. Entonces, la primera experiencia fue con esta constructora y lo que había acá era que el gerente de operaciones también le había calado bastante el mensaje Virgilio y aplicaba todo lo que era el tema Last Planner, el sistema Last Planner de planificación, todo el tema del Master Schedule, los trenes, el UCAGET y la planificación semanal, lo tenía programado. Lo gracioso era, tenía una hoja de Excel en la que uno tenía que meter la información y la hoja de Excel te planificaba en esos niveles de detalle. O sea, las obras que tenían eran similares, hacían obras de edificios aporticados, eran similares en cuanto a su confección o la manera en que se construían.
Entonces tenía una hoja de Excel que se iba subdividiendo y se iba metiendo las cosas por sectores, y más o menos era automático. Entonces, en ese momento, oye, en esta empresa estamos siendo Lean porque estamos aplicando todas estas herramientas del sistema Last Planner. Entonces, fue una primera aproximación a tener que planificar de esta manera, a entender que la obra se puede subdividir en trozos más pequeños y que todos los días hay un avance homogéneo de las actividades. Pero si nosotros bien vemos en esta gráfica que me gusta porque es bien visual, que es como una tabla periódica, todas estas herramientas que pueden ver, que se pueden aplicar como parte de los diferentes sistemas dentro de la filosofía Lean, solo se veían estas. Estas eran las únicas herramientas que se veían. La parte de planificación, lo que está en verde, con el máster, el look ahead, un tema de restricciones muy, pero muy simples, más que todo una planificación semanal y diaria, mediciones de productividad, bastantes curvas de producción, y la sectorización en los trenes. Eso era lo único que se hacía, y con eso se entendía que ya eras Lean. En este momento, utilizar las herramientas del sistema Last Planner era ser Lean. Cuando uno hablaba, sí, mi obra es Lean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hago esto. Entonces, era la concepción o la simpleza del mundo en esa época. Entonces, lo importante aquí, la clave aquí es entender que es el inicio de uso de las herramientas. Está bien, o sea, no eran perfectas, no eran entendidas desde todos los puntos de vista, el por qué se tenían que hacer tampoco no era entendido, pero se estaban usando, ya había un cambio, ya había una manera distinta de hacer las cosas, y había un empuje por parte de la parte directiva de que las cosas es mejor hacerlas así. Los directivos deben irradiar la filosofía, y hay que romper la inercia y empezar a hacer el cambio. Eso es lo relevante en este momento. Siendo tan básico, ya era relevante porque rompía la inercia de lo que era una construcción tradicional, y ya empezaba a meter estos conceptos de estas herramientas de gestión de la producción, el tema del sistema Last Planner, y pese a las carencias que tenían, ya ibas entendiendo que la construcción se podía hacer de otra manera, y que era bueno entender con información qué cosa estaba pasando en un proyecto. Entonces, a manera de analogía, esto lo tomé de un libro, no importa cuándo empiezas, no importa dónde empieces, lo importante es que empieces. Esa es la conclusión de esta primera parte. No importaba esos defectos, lo importante era que ya estaban haciendo algo distinto. En la segunda experiencia, por suerte, pasé a estar en un lugar o en una empresa donde comencé a entender el porqué de hacer las cosas. Tuve la suerte de entrar a CBG. CBG era la empresa que había fundado en su momento Virgilio con Juan Pablo y con el suegro de Juan Pablo, y que primero prestaban servicios de consultoría a Graña, y también luego hacían construcciones de ejecución de obras. Entonces, tuve una experiencia ahí de trabajo. Entonces, ya había fallecido Virgilio, ya no estaba Virgilio dentro de la organización. Juan Pablo más bien tomaba la batuta en todo este tema de la filosofía, la transmisión, ¿no?, de la importancia de hacer estos sistemas de las planner, las herramientas de las planner, y entender un poco de qué trata esta filosofía en la manera de pensamiento de todos los ingenieros que trabajábamos ahí. Entonces, las herramientas, extrapolando el diagrama de esta tabla periódica de herramientas de gestión, de todas las herramientas ya se veían algunas más. Ya hacíamos algunos estudios primarios antes de iniciar una actividad. También había una importancia de caminar y entender lo que estaba pasando en la obra, analizar las causas raíz, generar compromisos. También hacíamos un tema de resultado operativo que tiene que ver con los costos, pero es importante para ver en qué refleja en costo las buenas o malas acciones o las inacciones que puede estar teniendo. También la incidencia de la importancia de tener una información clara, bien catalogada y bien ordenada para poder tener un resultado adecuado a un proyecto, el tema de manejo de documentos. Y también bastante el tema de análisis de brechas, que también tiene que ver con los costos, que es todas estas acciones o inacciones que estás teniendo
de manera temprana en qué costos repercute. Son herramientas muy simples. Entonces, pero aparte de todas estas herramientas adicionales que se podían estar viendo, lo importante de esta experiencia no solo era con estas herramientas, sino también con las personas. Esta foto es del primer maestro de obra que tuve cuando estuve en CBG, el maestro Kanki, una persona excepcional, que tuve la suerte de que fuera el maestro de obra en los proyectos en los que yo estuve. ¿Por qué la suerte? Porque fui un ingeniero recién salido de la universidad, o sea, la experiencia que puede tener uno cuando recién sale de la universidad, desde los libros que puede haber leído, o de las pocas visitas ahora que puede haber tenido. Entonces, estas personas que te pueden doblar en la edad, pueden ser tu papá o tu abuelo en algunos casos, pasan a interactuar contigo y pasan a contarte sus experiencias si es que estás dispuesto a escucharlos. Y ese fue el caso. Esta persona, que le tengo bastante respeto y bastante cariño, era un líder con la gente, o sea, con todas las personas que tenía a su cargo, era respetado por todos, tenía un amplio conocimiento en la obra, había sido de formación carpintero, entonces en la parte de estructuras tenía un amplio conocimiento de cómo hacer las cosas, cómo se deben hacer, cuán complejas son. Había sido un maestro de engraña, entonces tenía bastante conocimiento y sobre todo era bastante abierto al debate. Era una persona que tenía la mitad de edad que él y que nos sentábamos o caminábamos la obra discutiendo cómo se hacían las cosas, cuáles eran los rendimientos y había un intercambio sano de maneras o de alternativas de hacer las cosas mejor. Entonces, aquí hubo una extrapolación de lo que después pude entender que se llamaba el Gemba Walk. Todos los días salía a caminar con el maestro de obra. Caminábamos, muy aparte de las caminatas que habían para ver cómo estaba el avance, al principio del día y al final del día salíamos a ver la obra, a ver en las diferentes partes o en los diferentes sectores cómo estaba el avance, en qué cosa estaba pasando. Entonces había un análisis de la situación en directo entre los dos para ver qué cosas estaba haciendo bien, qué cosas estaba haciendo mal, cómo podíamos hacerlo mejor. Comenzamos a ver qué se estaba desordenando para poder gestionar días futuros cómo hacerlo mejor. Entonces, en estas caminatas podía ir viendo las diferentes restricciones y me iba contando un poco cómo se hacían las cosas. Yo traía una planificación basada en todo el tema de las planners y sobre los rendimientos reales que estaba obteniendo producto de todo el levantamiento de información que tenía y lo cotejaba con la vivencia o la experiencia que él podía tener, sobre todo en cuanto a la complejidad del encofrado. Entonces yo le decía, oye, hay que hacer tanto para este sector, y él me retransmitía su conocimiento, oye, sí, pero acá hay complejidades por el tema de la madera que puede tener, en los remates que puede tener. Entonces era un intercambio de experiencia con objetividad de información o de data, y de esa manera tenía un crecimiento o una enseñanza por ambos lados. Luego, aparte del equipo humano que estaban ahora, también era el equipo humano, el grupo humano que formaba todo el staff. O sea, que en ese momento tenía un propósito único y se sentía el propósito único. Ahí el equipo estaba para ayudarte entre sí, para enseñarse entre todos, para desafiarse continuamente y para corregirse de ser necesario. Ese era el pensamiento de todos los ingenieros que estábamos ahí. Ese era el pensamiento de todo el equipo humano en las diferentes obras y en la sede central. Y era lo que se sentía cuando entrabas. Una vez que entré, conversaba con todos los ingenieros de manera directa, podíamos tener llamadas, nos llevábamos en esa época con Nextel y era bien práctico, bien fácil. Y nos ayudábamos, todas las dudas o las consultas que teníamos se podían hacer para entender si alguien tenía una experiencia similar y cómo lo había resuelto. Me ayudaron bastante cuando tuve algún percance por algún metrado adicional de concreto que pedí, y entre todos teníamos una sana competencia sobre cómo hacer mejor las cosas.
Y aparte, en el tema de la oficina central, me acuerdo después que una vez me pasaron un correo así, la manera en que te enseñaban también los directivos, los dueños de la empresa, también era importante. Hago mención a este correo que pasaron en algún momento. Señores, quiero hacer hincapié que los controles que usamos, el CODIMO, el control diario de la mano de obra, el PPC, el informe financiero, que viene a ser el resultado operativo, no son para que yo, significa Virgilio, Juan Pablo, los veamos. Estas son herramientas de gerencia, pero de sugerencia de las obras. Los números que calculamos son para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y por ende lograr mejores resultados. Si alguno de ustedes obtiene los resultados que les pido solo para que yo no, le debe quedar claro que la está en gran forma y brillante estilo. La información se debe generar primero para que ustedes sean mejores ingenieros y obtengan mejores resultados, y después para que yo la mire y pueda darles mi input. Acá quedó muy claro el por qué se hacían estas cosas, el por qué se hacía un last planner, por qué se tenía que hacer un análisis de restricciones, para qué programabas diariamente, para qué programabas el look ahead y te adelantabas unas 4, 5, 6 semanas en lo que iba a suceder. No era para mandar un informe, era para que tú hagas mejor las cosas, para que tú puedas entender mejor cómo está el proyecto que el cual tienes tú a cargo. Entonces, había un entendimiento de lo que se estaba haciendo o de por qué se tenía que hacer las cosas y que se irradiaba desde las cabezas hasta cada uno de los ingenieros. Sí, era un momento romántico en una organización que todos tenían un pensamiento similar, pero era totalmente válido. Entonces, lo que rescato de esta experiencia, qué interesante, se está pintando una línea y se desaparece, es el entendimiento del porqué de las herramientas. Esto es algo importante. O sea, siempre nosotros queremos entender el por qué hacemos las cosas. Entonces, en una primera instancia, en la anterior empresa, en Building, hacía un tema de Last Planner sin entender muy bien para qué lo hacía, pero acá ya pasé a entender por qué lo tenía que hacer y por qué yo lo tenía que hacer y por qué yo lo tenía que digerir para hacer las cosas mejor al día siguiente. Estudiar diariamente el trabajo, el tema del Gemba, o sea, entender bien qué estás haciendo, cómo lo puedes hacer mejor, qué cosa puedes cambiar y cómo te puedes anticipar a las cosas. Y el reconocimiento de la importancia de las personas y los equipos, que es una de las cosas, uno de los pilares más importantes de la filosofía Lean. O sea, el equipo humano de todo el staff de la obra y de las personas o el equipo humano que tienes en cada uno de los proyectos. O sea, esta vivencia con el maestro de obra. Luego ya en toda esta vorágine del crecimiento de la construcción se fue disminuyendo, ya no tenías estos maestros de obra de muchos años de experiencia, sino pasabas a tener o promovías rápidamente a los operarios, a capataces de oficio, o capataces de cierto tipo de trabajos, de carpintería, de concreto, y con esa manera trabajabas ya sin una cabeza. Pero este tipo de personas, estos maestros de obra con conocimiento vasto y amplio y liderazgo, eran muy importantes en generar un buen ambiente para mediante el Lean. Entonces, pasamos a la tercera experiencia y vamos a entender un poco más cómo se está o cómo se entiende la filosofía Lean. Es descubriendo el enfoque hacia la generación de valor. Oye, ¿qué significa esto? Esta fue una tercera experiencia en Marcan, una empresa de un muy buen amigo mío. Cada vez que se pensaba que algo estaba definido, se cambiaba. Era, en cierta manera, cuando venías de una planificación que trataba de hacer las cosas mucho más predictivas, bajar la incertidumbre, hacías una planificación de 6 semanas, 8 semanas, de repente, habiendo hecho tu planificación, todo cambiaba porque cambiaba el alcance, se cambiaba algunas cosas, o venía el cliente y se le accedía a modificar, o la misma área inmobiliaria te modificaba, era hasta cierto punto estresante, pero no estaba mal el cambio. O sea, hasta ese punto todas las cosas eran como el modelo T de Ford, se podían escoger cualquier color mientras se había el color negro. Pero el mundo no es así. El mundo no está mal que tenga cambio, no está mal que las cosas
se alteren para hacer mejor. Estaba mal que el alcance debería ser inamovible. Eso era lo que estaba mal. No el cambio en sí, sino tener una visión tan rígida del mundo. Entonces, el esfuerzo de mejora está enfocado en dar mayor valor al cliente. El key point de esta experiencia es que en esta búsqueda del entendimiento de lo que necesita el cliente, es válido el cambio. Eso sí, hay que tener ciertos puntos, ciertos hitos para saber hasta cuál es el momento en que se pueden hacer, pero si es que se pasan de eso, entender bien cuáles van a ser los efectos de estos cambios, tanto en plazos o en tiempo que se pueden generar, y tomarlos en cuenta y discutirlos, pero no cerrarse en un universo inamovible. Luego viene la cuarta experiencia, que más o menos la resumo en dos partes. El conocimiento se logra con todos, con toda la organización, con todas las personas. La cultura es clave en la organización. O sea, y voy a explicar por qué se divide en dos partes. Acá es la cuarta experiencia, la tengo en una empresa constructora americana, Coinsa Olivit, una empresa que estuvo hasta hace unos años en operación. La primera fase la hice en la operación de construcción. Nuevamente, si vemos la tabla periódica de elementos de gestión, prácticamente se prendieron absolutamente todos las herramientas que mapeé. Obviamente que esta tabla periódica la tengo que ir modificando y sumando más herramientas en la medida que voy utilizándolas o voy mapeándolas o explicándolas o escribiendo sobre ellas. Entonces es un trabajo en proceso, pero más o menos se dibujaron casi todas. En algún momento iban saliendo nuevas, en el caso de la sala Bella, que ya lo deben haber visto en los procesos colaborativos, esta sala de guerra, esta sala de planificación con información. O sea entonces, la comenzamos a aplicar ya hace una buena cantidad de años, y así muchas otras herramientas. Entonces, veníamos bastantes personas de experiencia de CBG a trabajar acá en Coinsa, y ya se utilizaban bastante de estas herramientas. En esta fase 1, en los proyectos deben estar las personas adecuadas, es una de las vivencias, las personas adecuadas en el momento adecuado. Cada una de estas personas es importante para el éxito. Sí, o sea, una de las experiencias aquí fue construcción de un proyecto con un alcance complejo, con un plazo que estaba mal calculado y que se partía con un atraso de obra. Entonces, bajo la premisa de tener una pérdida potencial de plazo, que más o menos unos 60 días, con la consecuente penalidad por hitos parciales incumplidos, era importante entender esta premisa, las personas adecuadas en el momento adecuado. Este era un reto mayúsculo y había que aprender en él y tratar de hacer las cosas mejor día tras día. Entonces tenía que tener un equipo humano adecuado a ese reto, que tenga la capacidad de interactuar entre todos y que todos los comentarios o los errores que se descubran sean tratados de una manera constructiva y no más bien que sean tomados como un tema que restrinjan la información para tratar de cubrirse, sino por todo lo contrario. Entonces, en esta primera vivencia, la cosa o el key point era que todos, el conocimiento de todos va a hacer que juntos, o sea, todo el proyecto se va a poder realizar si es que todas estas personas se enfocan, todos juntos enfocados en construir el proyecto de la mejor manera y que este refleje las necesidades del cliente. Era un proyecto con una excavación profunda, había muy poca experiencia de excavación profunda, ahora ya hay una buena cantidad de experiencia, ya creo que estamos en niveles de sótano de 10 niveles, en ese momento teníamos unos 6 niveles de sótano, como unos 22 metros de excavación, y era algo nuevo, era una excavación profunda con faja transportadora, entonces solo había una experiencia previa de ese tipo de obras en Lima todavía. Entonces, la idea era que todos teníamos que enfocarnos en poder hacer algo nuevo, ir aprendiendo, pero con estas restricciones de un costo muy justo y un plazo
en negativo que teníamos que ir revirtiendo. Entonces, este equipo humano se enfocó de esa manera, fue las personas indicadas en el momento indicado, y cada una se dedicó a hacer las funciones que tenía, y de manera en paralelo todos nos reuníamos para poder entender cómo hacer las cosas y qué cosas estábamos haciendo mal y qué cosas podíamos hacer mejor. En este proceso todos participábamos, o sea, el equipo humano, estas personas indicadas en el momento adecuado, no solo era el staff de la obra, sino también era el staff indirecto de la obra, que viene a ser todos los capataces de las actividades que se estaban haciendo en ese momento, los capataces de los contratistas que estaban trabajando en ese momento. De una manera reiterativa y diaria nos reuníamos para entender qué es lo que se había hecho. El área de costos iba de la mano del área de planificación, porque se entendía que todas las acciones que hacíamos tenían un efecto positivo o negativo en el costo. No debíamos perder más dinero del que se había estipulado al momento de hacer un análisis de brechas inicial. Entonces, teníamos que abocarnos a hacer las cosas bien, a recuperar el tiempo y no gastar más dinero. Entonces, eso hizo que todo el equipo se enfoque. Cuando se habla que estos procesos de planificación confiable, que debe haber hablado Jorge Miranda hace unos días, se trata de eso. Todas las personas se reunían, nos reuníamos en la sala de reuniones en la obra y veíamos cómo hacer las cosas. Analizábamos cuáles eran los indicadores del día, qué cosa estaba mal, qué se había desviado, sobre todo en cuanto a desperdicios de concreto o en cuanto a volúmenes eliminados. Comprometíamos al contratista de movimiento de tierras a que haga las cosas de una manera distinta al día siguiente, al de perforación que haga las cosas de una manera, nos decía qué cosa estaba bien, qué cosa estaba mal, qué es lo que necesitaba. Y como todas las personas responsables estaban en ese momento reunidas, entre todos acordábamos qué cosas se iba a hacer y qué cosas iba a cambiar. Y de esa manera pasábamos al día siguiente y luego de eso nos volvíamos a sentar y volvíamos a analizar. Y así lo hicimos día tras día hasta que eliminamos los 60 días de retraso. Recuperamos los 60 días de retraso más o menos en el piso 6 o 7 del edificio, y a partir de ahí fuimos de acuerdo al cronograma y tuvimos una contención en cuanto a los costos, y el resultado fue el que se esperaba. Entonces pudimos mantener el costo, o sea, sin haber hecho, o sea, recuperamos el plazo sin hacer un ataque Apache. Por lo tanto, mantuvimos un costo estimado adecuado y se tuvo un resultado positivo en el proyecto. En la fase 2 de esta experiencia en Coinsa, como la organización iba creciendo, porque tocó el boom de la construcción en el año 2009, 2010, entre 2007 y 2009, entonces era al principio una organización, cuando entré de 50 personas, llegamos a ser 250. Entonces, en ese momento, con ese crecimiento de la organización, entendimos que es importante generar una cultura en la organización. O sea, estas 50 personas iniciales, de la misma manera que las 20 y pico personas que éramos en CBG, que teníamos una cultura común, una idiosincrasia común, mismos valores de qué cosa es lo que hacemos y cómo lo hacemos, tenía que irradiarse a esta organización ahora de 250 personas. ¿Por qué? Porque comenzás a tener contrataciones de personas que no necesariamente habían visto o se habían formado en lo que viene a hacer Lean. O sea, es más, yo tuve una sola charla de lo que viene a hacer Lean en la universidad, lo que comenté hace un principio. Entonces era importante que cuando ingresen se rodeen de lo que viene a ser esta filosofía. No se rodeen solamente de que tienes que hacer una herramienta, que tienes que llenar una hoja de Excel, sino que entiendas el por qué se deben hacer las cosas, ese por qué se debe planificar, ese correo que decía, estas herramientas no son para la gerencia, estas herramientas son para que tú tomes decisiones. Entonces, eso era lo importante de esta segunda etapa, que fue en una formación de un área que era de control de gestión de proyectos. Entonces, al momento de entender lo importante que era la cultura, era también importante definir cómo deben ser las personas o qué cualidades deben tener las personas
para poder entender y llevar la cultura. Entonces, se generó un manifiesto de las cualidades del ser, cualidades del ser en el sentido de cómo deberían ser las personas en la organización para fomentar la cultura Lean. Entonces, los principios eran muy básicos. O sea, los principios ser trascendentes, o sea, que busquen la trascendencia, que sus acciones sean a futuro o que generen impactos en el tiempo duraderos, no cortoplacistas. Eso es importante en un proyecto porque te trae al cliente de manera continua. Si tienes un pensamiento de corto plazo, pues en aras del resultado del corto plazo del proyecto, puedes perder al cliente. Entonces, no, se trataba de ser trascendentes, hacer que las cosas sean no solo para ahora, sino para el futuro, de dejar una marca, de lo que has hecho bien, explicarlo y hacer lo que el resto lo entienda para que lo pueda hacer también. Lo siguiente era ser holísticos, en el sentido de que hay que entender que todos los procesos en la construcción son complejos, las construcciones son complejas. En algún momento nos decían que para hacer una obra tenías que discretizarla en partes y haciendo cada parte bien todo se hacía correctamente, pero no es así. O sea, la obra es un elemento complejo y debe tratarse así. Por eso la filosofía y el sistema de Last Planner van en ese lado. Como entiende que los procesos son complejos, llama a todas las personas que están involucradas y que tienen el conocimiento para hacer las cosas bien. De esa manera se mantiene la complejidad y se trata de llevar esa complejidad con todo un equipo humano para que no se escape o se escape la menor cantidad de cosas y la incertidumbre se controle. Lo siguiente era ser empáticos. ¿Por qué es importante ser empáticos? Y esto no solo para la construcción, sino también para la vida misma. Porque en la empatía te permite abrirte a entender la postura del otro. Entonces, para poder respetar al otro, para poder entender a las personas, a las con diferentes idiosincrasias, y que todas se reúnen de una manera inmediata en un proyecto de corto plazo, la complejidad de la construcción es que un grupo humano que antes no se conocía o que se conocía muy poco pasa a interactuar de una manera muy profunda para un alcance muy complejo en un tiempo muy. Entonces, para poder lograrlo tienes que ser empático, tienes que poder conectarte con lo que el otro siente, con lo que el otro siente como pérdida, de manera a entenderlo y que también te puedan entender a ti. Entonces, necesitas personas que no estén desconectadas, sino que permitan que el resto se conecte, que hablen y que escuchen, no solo hablen. El otro punto, o otra cualidad es ser vulnerables. Lo definimos como la capacidad de reconocer que cada uno es imperfecto. No tiene que ver que la vulnerabilidad con una debilidad, sino tiene que ver con que tienes que reconocer que las cosas, el conocimiento total no lo tienes. Y tienes que saber eso y entenderlo. Y cuando sabes o cuando entiendes que no sabes todo, reconoces que tienes la capacidad de levantar la mano y preguntar cómo hacer las cosas. Y eso no está mal. Y eso era lo que se enseñaba en la empresa. O sea, si tienes alguna duda, estamos todos para ayudarte, para enseñarte, porque entendemos de que no todo el mundo entiende todo. Algunos entienden más, algunos entienden menos, algunos tienen más tiempo llevando todo esto. Entonces, esto es un esfuerzo de todos en poder explicar las cosas y poder adquirir un conocimiento mayor. Lo otro es la curiosidad, ser curiosos. Para poder hacer una mejora continua es necesario que cada uno en la organización sea una persona curiosa. En la curiosidad está entender realmente el mundo. Cuando haces un gemba, cuando haces una caminata para poder entender o poder mejorar las cosas, tienes que ser curioso para ir preguntando el por qué las cosas se están haciendo así y de dónde viene esto y dónde sale esto y desde cuándo están haciendo esto, con qué herramienta lo usan. Entonces, la curiosidad es un pilar básico en un proceso de mejora continua, porque te ayuda a preguntar y a meterte a profundidad hasta entender las cosas. Y lo último, la última cualidad que englobaba todas estas cualidades del ser, por un tema de cultura, era ser social. ¿Qué implica esto? Y engloba un poco al resto. Implica que todas las personas interactúan entre sí. Lo que tú haces no es solo para ti,
sea, era el grave problema de las áreas estancas, que el ingeniero de costos está por un lado, emite el costo y se lo da esto, o el ingeniero de planificador planifica y se lo da al de producción y el de producción lo tiene que hacer. No, todos están enlazados, todos están interactuando. Tienes que reconocer que la construcción y en sí la vida misma es un bagaje social. Entonces, de esa manera respetas eso, respetas que todos tienen una participación en los procesos y en los proyectos, y de esa manera vas entendiendo lo complejos que son. Y al reconocerlo también reconoces las posturas de todas las personas. Entonces, este es uno de los momentos en que se generan mayor cantidad de key points, porque las personas adecuadas en el momento adecuado, los proyectos que son complejos requieren un equipo humano que realmente trabaje en equipo y se les tiene que guiar en eso. El equipo tiene el conocimiento para lograr el proyecto, ¿qué quiere decir? Que frente a nuevos retos, frente a alcances nuevos, la única manera de sacarlos adelante es entendiendo que el conocimiento lo va a generar un equipo. No va a haber un erudito que lo solucione todo, sino va a ser la suma de los aportes de diferentes personas. Y estas personas son todas las personas. Tienes que abrirte a entender que todos pueden participar porque las mejores ideas no necesariamente vienen del staff directo de la obra, sino de las personas que están de manera indirecta o que están realmente en el campo. O sea, muy buenas ideas vinieron de los capataces de encofrado, de cómo hacer mejor el encofrado, de los operarios de la excavadora, de cómo hacer mejor excavaciones, del operario de la faja, de cómo hacer mejor la operación de la faja. Y eso que la rompimos varias veces, y en esa cantidad de roturas entendimos cómo realmente usar la faja. Y al final dejamos un manual de uso de la faja, me acuerdo. La cultura no se debe descuidar en una organización en crecimiento. La cultura no se debe descuidar en ninguna organización. Y lo recalcan muchas veces todo el tema de la filosofía. La cultura es importante y tiene que nacer desde las personas, desde los directivos. Se tiene que trabajar muy bien, tiene que alimentarse, no se puede descuidar, porque de esa manera toda la organización crece de una manera saludable, entendiendo realmente el porqué, ayudándose. Si no, pasas a tener estas distorsiones de cultura en que la gente oculta información, pensando que la información es de ellos y que solo tienen acceso a aquellas personas que ellos dicen que pueden tener. Y eso está mal porque no permite a la organización crecer y a la larga les afecta también a ellos. Impulsar la investigación y el pensamiento crítico para fomentar la cultura, porque cuando reconoces que es importante la cultura, también fomentas a que todos participen de ella. Y creabas task force para que cada uno aporte con un grano de arena en mejorar las cosas y entienda que eso repercute en el resultado positivo de la empresa. Y ahí la gente comienza a trabajar mucho más comprometida con la organización. Entonces, ya llegamos de la cuarta experiencia, ya estamos en la montaña. Al final siempre hay cosas nuevas que ver, o sea, entender bien una filosofía es un tanto complicado, entendemos las bases de la filosofía. Entonces llegamos a una experiencia adicional que es la consultoría. Al momento de hacer consultoría, al hacer el autoanálisis de lo que pasó en algunas o varias de las consultorías, es importante entender lo siguiente: para poder generar cambio debe haber un convencimiento de querer llevarlo a cabo por parte de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando alguien va al psicólogo. Uno realmente va a tener un beneficio de ir al psicólogo cuando reconoce que tiene un problema. Entonces, en una organización que solicite una consultoría para hacer un cambio, para proponer una nueva manera de hacer cosas, deben entender las personas que van a estar directamente metidas en este proceso que necesitan ese cambio. Si no los sienten así, estos procesos van a fracasar porque no tienen el empuje necesario para poder llevarse a cabo, porque las personas más van a estar defendiendo la manera o el uso común que ya llevan haciendo y no se van a comprometer en generar el cambio. Entonces, los directivos, los gerentes de área, los jefes, los ingenieros de producción, todas las personas que van a estar involucradas tienen que sentir la necesidad de generar el cambio, de generar la mejora. Entonces, en una organización
realmente va a haber mejora cuando todos entiendan de que es en el beneficio de todos. Si hay alguien que no se comprometa o no se compra esta idea de que la mejora a la larga es beneficiosa para todos, no se va a llevar a cabo, porque alguien va a pensar que le están alterando la manera o el status quo de cómo hacer las cosas y va a sabotear los cambios. Las personas deben reconocer querer cambiar, de lo contrario el esfuerzo fracasa. O sea, eso es importante para que una organización entienda el concepto de mejora continua. Es parte fundamental de la filosofía. Entonces, ahí llegamos a la última etapa en esta experiencia, que ya paso a tener una experiencia más que todo en el rubro inmobiliario, y que también es muy importante, es enriquecedor porque es un tanto distinto y mucho más complejo, porque se entiende que hay interacciones con clientes y entendimiento del producto, del diseño de producto. Entonces, en esta iteración, el esfuerzo de llevar la cultura es mucho más relevante. Tuve el encargo de ser gerente general en una organización, en una empresa inmobiliaria. Las personas deben entender su potencial y su capacidad de analizar los problemas y plantear soluciones. Aparte de los procesos de cambio y de mejora en la empresa, cuando entré, era de empoderar a las personas para que tomen decisiones. O sea, y esto es importante, suena cliché esta palabra empowerment, el empoderamiento, pero es relevante, es importante recalcarlo. Las personas tienen que entender su potencial. O sea, durante bastante tiempo las personas pudieron haber estado disminuidas porque tomaban decisiones por ellas. Pero hasta cierto momento tienes que cortar eso. Tú tienes que permitir a la organización y a las personas de tu organización a que tomen decisiones. En algunos casos van a cometer errores, puede ser, pero tienes que permitirles aprender de eso. Les debes guiar en ese proceso, sí, no les debes resolver la tarea, pero tienen que ellos hacerse cargo y ser responsables de los problemas y del planteamiento de alternativas. De esa manera las personas se van a comprar el problema, se van a comprar la complejidad de resolverlo, de coordinarlo y de hacer lo que esté mejor, porque van a entender de que ellos tienen la capacidad de tomar sus decisiones. Tú vas a estar ahí para guiarlos. Entonces, en ese proceso de acercamiento con cada uno en la organización, lo que sí me encargaba yo de hacerlos era que hagan un proceso como un proceso, el método científico, que analicen, planteen, implementen y midan. Si hay errores, reconocerlos y ajustarse. Ese era el requerimiento básico que les daba. Entonces, cuando venían, ¿tienes un problema? No. ¿Tenemos un problema? No. ¿Tienes un problema? Puedes sentarte y puedo conversar contigo. Llegaban y conversamos sobre cómo resolverlo de la mejor manera. Entonces me exponían. Para ese proceso no pedía que me envíen correos electrónicos, más bien les dije que por favor no me vuelvan a enviar correos y que si tengan una duda se acercan a mi oficina, traigan su computadora y expongan qué cosa está pasando y qué cosa es lo que están planteando y cómo se están enfocando. De esa manera podíamos interactuar, les comentaba cómo veía yo el tema y luego ellos salían con una ayuda a memoria y hacían las correcciones y hacían la implementación de las medidas correctivas en su defecto, y de esa manera fueron cambiando la manera de pensar, fueron haciendo mucho más, fueron transformando más, fueron dejando menos problemas en la bolsa, en esta cartera de pendientes, porque cada vez eran más responsables de hacer las cosas. Que es diferente cuando tienes una organización paternalista en que todas las decisiones se toman por una persona o por un núcleo de personas. Acá el pensamiento es distinto, hay que dejar que la gente tome las decisiones. Sí, hay que explicarles bien el contexto de la organización, hay que explicarles bien el contexto de las decisiones que van a tomar y cómo debería ser un proceso sano de toma de decisiones. Ahí es donde uno es responsable de explicar. Por eso, la cultura es importante. ¿Qué es la cultura? Es enseñar cómo hacer todas esas cosas. Entonces, el key point, aquí, la mejora continua es responsabilidad de todas las personas en la organización. O sea, para hacer las cosas mejor, todos son responsables.
O sea, no es un tema que el gerente general es el que hace esto. No, la mejora continua se hace desde el cargo más pequeño. Cómo hacer algo mejor, desde la pequeña adquisición hasta la decisión de si se modifica el proyecto porque hay temas comerciales que no se han visto y por los cuales el proyecto es inválido. Cosas tan así duras como cambiar un proyecto, todas deben ser tomadas en cuenta y todas las personas tienen que ser responsables de velar por eso. Entonces, cuando unimos estas 6 historias y las analizamos, estas muestran un poco lo que es la filosofía Lean. Tienen que ver bastante con las personas. No fue un descubrimiento instantáneo. Obviamente que hacer esta exposición y tratar de hilar todas estas historias con lo que viene a ser la filosofía toma un tiempo. Pero sí es bueno hacer estos autoanálisis. Después de cada cierto tiempo o al término de una experiencia, es bueno sentarse a ver qué es lo importante de esto. En este caso, el pensamiento de largo plazo, en cuanto a los proyectos, el reconocimiento de la importancia de las personas, entender lo importante de las personas, la reducción de las pérdidas, la búsqueda de valor para el cliente, el análisis crítico objetivo para la mejora continua. Todo eso en diferentes etapas, en diferentes proyectos, en diferentes empresas, en diferentes cargos, pero a la larga se resumen en esto. Y cuando los analizas y te los llevas con lo que dice la filosofía Lean contra la fuente de los principios de la gestión de Toyota, ellos explicaban seguir una filosofía de largo plazo, a manera general. El proceso correcto produce el resultado correcto. La resolución continua de los problemas es la base del aprendizaje de la organización y valor hacia el cliente. Entonces, generas este nexo entre la experiencia que se generó y lo que estos principios decían. Y te das cuenta, y se van a haber dado cuenta en las historias que puedo haberles contado en estos minutos, cómo se conectan estas dos cosas. Entonces, en ese momento, la filosofía se conecta y entiendes qué cosa es lo que realmente Lean Construction quiere decir. El aprendizaje que te da la vida es valioso para realmente entender el mundo. O sea, nuevamente este autoanálisis tratando de ver estas invariantes es bueno. Cuando analizas el camino que has tomado en tu viaje, es importante que seas coherente en tu esencia. Estoy regresando de nuevo a la premisa inicial. Yo quería ser inventor. Nunca dejé de ser inventor. He sido inventor en estos procesos de implementación y de mejora continua. En muchos casos han sido invenciones progresivas, no han sido disruptivas, pero han sido invenciones. Entonces, de eso se trata también. Si hay algo que tenemos que aprender en esta situación difícil para el país es que debemos cambiar. O sea, en estos momentos es mucho más relevante esta frase. En estos momentos que estamos teniendo complicados con este virus, tenemos que entender que tenemos que cambiar. Hay cosas que realmente deben hacerse distintas cuando esto se levante. Hemos entendido el potencial del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la cooperación entre todos. Entonces, eso tenemos que llevarlos todo eso nuevamente hacia la construcción cuando ésta se reactive. Debemos extrapolar la solidaridad, los pensamientos colectivos hacia el proyecto y hacia las empresas. Esa es la tarea que tenemos y el esfuerzo mayúsculo que tenemos que hacer una vez termine todo esto. Y como punto final, quiero recalcarles, oye, todavía nos quedan varios días de esta cuarentena y está en nosotros que se cumpla. La manera de estadística, que es bueno verlo de manera objetiva, son 276 camas de UCI y vamos usando 56. Entonces depende de nosotros que se contenga en el Perú el tema del coronavirus. Y eso es más o menos la exposición que quería transmitirles el día de hoy. Entonces creo que pasamos a un poco de preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Yo tengo aquí algunas preguntas ya recopiladas. Dame un segundo, por favor. A ver, Gabriel nos pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentar la competencia sana si al final nos miden por el PPC o PF, se ven por sectores de trabajo o si se comparten recursos
maquinarias y equipos. ¿Cómo fomentar la competencia sana si al final nos miden por PPC? Es que cuando te miden por PPC, hay que entender el PPC, cuál es la función del PPC, es el porcentaje de plan cumplido. O sea, lo que tienes que, ahí no es tan bien, no tienes que medir tanto cuán buen planificador eres, si no tienes que ir bien, más que todo te tiene que servir para entender qué cosa está afectando a tu planificación. El PPC es un indicador que junto con las causas de no cumplimiento te ayuda a entender en dónde se está generando una alteración en lo que tú estás, en la capacidad que tienes de predecir las actividades que van a suceder. Entonces, o sea, no es un indicador para, o sea, primero hay que entender el indicador y para qué sirve, y tener cuidado con ese tipo de medidas. O sea, no está bien que se compita por quién tiene un proceso más eficiente, pero al momento de analizar el tema del PPC, es entender que eso te va a servir para mejorar, retroalimentar tu sistema de planificación junto con las causas de no cumplimiento. O sea, vas a analizar por qué tuviste un cumplimiento menor que lo esperado, porque tuviste menos de 100% de PPC, a qué causas se deben, y más bien entender qué medidas correctivas estás haciendo sobre las causas de no cumplimiento para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, primero es dar a conocer cuál debe ser el enfoque que deben tener. El PPC no es un buen indicador para hacerlos competir, o sea, y la competencia sana tiene que ir en torno a cuán eficientes pueden ser sus procesos o ese tipo de cosas, no un tema de PPC, más bien en torno a qué medidas se toman y cuán reiterativas son las causas de no cumplimiento, entendiendo que están haciendo algo para dejar de tener esos factores que evitan que tengan un 100%. Entonces, por ahí va la competencia sana, no en tema del PPC mismo, sino hacerlos, en todo caso, hacerlos competir en cuán abocados a mitigar estos impactos de las causas de no cumplimiento. Por ahí tendría que ser la cosa para que la organización entienda un poco mejor a qué se debe o para qué sirve esta herramienta. Perfecto. Otra pregunta de Jean-Pierre, que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo formar una cultura Lean en la obra si las organizaciones y los trabajadores son temporales? Es decir, los trabajadores se refiere, ¿no? ¿Cómo formar la cultura Lean en una obra si los trabajadores en muchos de los casos son temporales? Cada cierto tiempo se van y vienen. Bueno, yo creo que ese es un trabajo continuo y por eso son estas charlas. Creo que para eso tenemos estas charlas. Por ahí va la cosa. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas sean lean o entiendan el tema de la mejora continua? Oye, es ser recurrentes en esto. Mientras más seamos en este proceso de transmisión de estas buenas prácticas, de esta preocupación por las personas, por la mejora continua, por dar valor al cliente, mientras más somos y más organizaciones se sumen a esto, hay mayor probabilidad o se incrementa la probabilidad de que los trabajadores que te toquen en un próximo proyecto van a entender un poco mejor esto. Es una tarea, por eso es una tarea de transmisión de todos. En algún momento hablábamos, creo que en un webinar que tuvimos hasta hace poco, esto es un tema de evangelización, ¿ya? Y en este tema de evangelización se necesitan diferentes niveles de evangelizadores. Pues. En su momento la Iglesia Católica, para tener el éxito que tiene en estos momentos, tiene toda una serie de personas que transmiten la religión. Lo mismo tiene que pasar con esto, haciendo las salvedades o las diferencias entre una religión y una filosofía. Entonces, tenemos que contribuir a transmitir esto. Sí, te pueden tocar, pero poco a poco, mientras más personas transmitan esto, es mucho más probable que te toquen trabajadores que ya tengan un conocimiento previo de lo que les estás hablando y entiendan el beneficio de una planificación de este tipo o de hacer medidas o análisis de trabajo. Van a entender que a la larga es mejor
para ellos generan un trabajo seguro, generan un trabajo productivo y de calidad, y eso es lo que les da mayor valor. Y encima hasta van a ser más propensos cuando tomas tiempo para capacitarlos a querer estar contigo. Es un tema de refuerzo también para que vengan contigo a trabajar. Perfecto. A ver, ¿dónde está? Una pregunta de Carlos Vargas. ¿De qué manera se podría implementar la filosofía Lean Construction en una empresa constructora que trabaja solo obras públicas? ¿Cómo implementar la filosofía Lean Construction en una empresa constructora que trabaja solo con obras públicas? A ver. Medio complicado, ¿no? Sí, sí, pero hay que entender normalmente lo básico. O sea, tú tienes una filosofía si es que estás llevando estos métodos de trabajo. Si hay desde lo más básico, y es pensar en el largo plazo, y no se altera con la manera de trabajar con una obra del Estado, con obras públicas. O sea, el respeto a las personas es una cosa que es transversal a cualquier tipo de organización, ya sea que trabaja con obras privadas o obras públicas. O sea, tienes que tener el cuidado con las personas con las que trabajas y respetarlas, escucharlas para la toma de decisiones. Y eso lo puedes llevar a cabo en cualquier tipo de organización. El pensamiento de largo plazo también. Es bueno que las acciones sean de ese tipo. No quiero entrar en mayor profundidad en el tema de las acciones de largo plazo, pero tiene que también ver con la rectitud en la toma de decisiones y del manejo de gestión de la empresa. Y en cuanto a la generación de valor, o sea, ya estamos viendo en estos procesos que se dieron en el tema de los panamericanos, que cuando hay un alineamiento de la meta, del fin, y todos los actores que hay en estos procesos de gestión de proyectos de obras para el Estado, igual puede haber una buena gestión, una buena cultura y un buen ambiente de trabajo que se abocó a tener que se abocó a tener toda la infraestructura para el momento adecuado y en los alcances y costos que se tenían previstos. Entonces, es cuestión de ver a la filosofía Lean como las pautas más generales que son. O sea, el tema de personas, el tema de generación de valor, el tema de enfoque en el cliente. Entonces, hay que tratar de enfocarse también en una organización de obras públicas en eso. Perfecto. A ver, una pregunta más de Brian. Desde tu punto de vista, ¿las empresas constructoras en el Perú tienen la madurez necesaria para aplicar Lean Manufacturing o Lean Construction? Es decir, desde tu punto de vista, ¿las constructoras en el Perú tienen la madurez necesaria para aplicar Lean? La madurez necesaria para aplicar Lean. Creo que eso lo vas descubriendo. O sea, creo que no. O sea, nuevamente, cuando es explicado esto, o sea, al principio, porque cuando aplicabas las herramientas, las Planner, tú creías que eras Lean. Está mal pensar que eres Lean si solo aplicas las herramientas, las Planner. Oye, en algún momento puede decirse, sí, oye, eso es una pequeña partecita. Y eso lo conversamos hace unos días también, ¿no? Pero ya estás haciendo un cambio. O sea, vas a ir madurando en el proceso. La cosa es que comiences a hacer algo distinto, que comiences a hacer algo mejor, que tus decisiones sean basadas en la información, que sean objetivas, y que en esa búsqueda de objetividad en la toma de decisiones no seas tú solo el que recaba la información, sino utilices al equipo humano con el cual estás trabajando. Entonces, vas a ir madurando en este proceso, porque las cosas no se van a poder hacer de la noche a la mañana. O sea, vas a primero hacer algo muy tangible, alguna medición, alguna herramienta, y poco a poco vas a ir incrementando la complejidad. Algunas organizaciones lo harían más rápido, tendrán una capacidad de entenderse mejor y generar este cambio. Algunas se demorarán más, pero ya estás generando un cambio. Entonces, son maduras como para aplicar Lean. Creo que todas van a ir descubriendo su propio camino. La cosa es que se enfoquen y descubran
es necesario hacer ese cambio. Creo que estaba bloqueado tu micrófono. Ya para finalizar, y no quitarle más tiempo a todos, Gabriela nos pregunta, ¿se recomienda crear un área de mejora continua a pesar de ser una empresa pequeña? No recomiendo crear un área de mejora continua. O sea, lo que recomiendo es darle esa misión a cada una de las personas en la organización. O sea, tener un área de Research and Development en una organización pequeña es carísimo. Lo que no es carísimo o lo que también le da significado a las personas, ya sea practicantes, juniors, seniors, es tener la oportunidad de generar algún cambio. Yo soy convencido de generar estos procesos a medida de tareas específicas. Tú tienes un trabajo que hacer, unas funciones explícitas en tu manual de funciones, como quieras llamarlo, pero luego tienes un reto adicional. ¿Hay algún problema que puedas haber visto o que se ha visto y se ha conversado en la organización y tú te debes encargar de resolverlo? Y debe ser objetivo, debes conversar con toda la organización para realmente entender las causas raíces y tener una solución potente al problema. Entonces eso lo puedes hacer con organizaciones pequeñas porque cada uno se va a comprar un problema y va a buscar solucionarlo. Eso se trató de hacer he tratado de hacerlo bastantes veces desde Coinsa hasta la inmobiliaria. Oye, hay problemas, sí. ¿Hay un área que debería encargarse de resolver el problema? No, cada uno tiene que resolverla. Ya más bien tú vas a ser responsable de toda la organización va a estar a la espera de qué cosa es lo que vas a emitir. Si necesitas información, está toda a tu disponibilidad y así puedes ir resolviendo las cosas y todos van a tener un incentivo adicional para hacer el trabajo que tienen. No solo es el trabajo, sino también esa posibilidad de trascender en la organización dejando una huella. Tienes la oportunidad de dejar algo mejor en la empresa que trabajas. Perfecto. Nada, gracias Juan Germán por contarnos tu historia. Yo había puesto 20 años, es 25 años en Lean. Son 20 años de trabajo, 25 porque tomo los 5 años de estudio. Entonces, la decisión de qué estudiar fue en el año 95. Entonces, yo salí en el 2000. Entonces, más o menos por eso son 25. Genial. Gracias Juan Germán, gracias a todos. Y no se olviden que seguimos, bueno, a raíz de esta crisis que tenemos de salud a nivel mundial, es que vemos importante compartir y convocar a referentes Lean para que nos sigan y explicando y compartiendo sus buenas prácticas, ¿no? El día de mañana tenemos a las 8 de la noche a Justo Cabrera, que nos va a hablar de BDC en la gestión colaborativa de proyectos de construcción. Y el día viernes y sábado vamos a tener a Jorge Miranda hablando de temas Last Planner, integrando a los subcontratistas en Last Planner y gestión visual con Last Planner, ¿no? Por favor, síganos también en esta red social que es la Comunidad de Buenas Prácticas. Es una red donde compartimos mucha información y va a haber bastante actividad en estos tiempos, ¿no? Y no, me despido con este hashtag que todo el mundo lo sigue. No salgan de su casa si no es sumamente necesario. Eviten que esto se propague y que, sobre todo, que la cuarentena se extienda, ¿no? Por mi parte, el día de hoy se concluye. No sé si quieres dar algunas palabras finales, Juan Germán. No, yo creo que esto es todo y de verdad, o sea, hay que atacar este virus, esto que tenemos en este momento, ser responsables y quedarnos en nuestras casas por el bien de todo el país y de todas las personas.
y de todos los adultos que también están en situación de riesgo. Gracias a todos y nos vemos mañana, por favor, 8 minutos antes de las 8. Gracias, Juan Germán, gracias a todos.